parte de Dios, algo que Dios estuvo hablando conmigo ayer. Ayer estuvimos en una ministración especial que se hizo en la iglesia del pastor Juan Carlos Mancilla, donde estuvo ministrando la sierva de Dios, ahí Verónica Acevedo, una sierva amorosa, que estuvo trayendo para nosotros una enseñanza, una palabra de parte de Dios. Realmente pasamos un día de bendición donde Dios nos habló. Quiero compartir en Hebreos capítulo 11, un pasaje muy conocido, ¿no es cierto?, del libro de Hebreos, que es uno de esos pasajes que uno tiene que leer ida y vuelta un montón de veces, porque habla de los héroes de la fe, ¿no es cierto? Es el pasaje al que se refiere después, en el capítulo 12, cuando dice que hay una numerosa nube, una gran nube de testigos, es decir, de hombres y mujeres que nos dejaron un testimonio, una prueba, una demostración de lo que significa verdaderamente tener fe. ¿Me comprende? La fe para muchos es una cuestión de carácter teórico y piensan que simplemente al creer o por tener un concepto intelectual acerca de Dios o aceptar la idea, hay un montón de ideas que uno acepta. Por ejemplo, nosotros sabemos que algún día nos vamos a morir, ¿sí o no? Usted acepta la idea, ¿ok? Eso no quiere decir que usted tenga fe en eso. O sea, usted no vive para eso. No se levanta cada mañana pensando que un día se va a morir. Cualquier día podría ser el último, pero no vive por medio de esa fe. La fe de la que habla la Biblia no es la aceptación de una idea. No es acordar o de alguna manera resignarse a una idea de que existe algo que usted no lo ve, pero que en definitiva sí existe. ¿Cómo negarlo, no? Es más difícil negarlo que aceptarlo. Y mucha gente realmente piensa que esa actitud de vida, esa forma de vivir, de aceptar a Dios como una realidad, bueno, sí, existe Dios. Y existe un juicio. Un día Dios va a juzgar a la humanidad. No lo puedo negar. Pero los héroes de la fe son aquellas personas que nos dan un testimonio. Es decir, personas que son testigos. Personas que de la manera en que vivieron nos demuestran que para ellos la existencia de Dios no era una idea aceptada, sino que era el centro de sus decisiones, el centro de su testimonio, el centro de su vida girando alrededor de una verdad que para ellos no era una idea aceptada, sino era una motivación para hacer todo lo que hicieron. Y en el libro de los Hechos, el apóstol, el autor del libro de los Hechos, cuenta cómo los creyentes de su tiempo, los creyentes después de la venida del Espíritu Santo, después de Pentecostés, vivieron vidas manifestando, la palabra hechos es praxis en griego. Practicaban lo que habían creído. Es el libro de la praxis. Si uno quisiera, por ejemplo, no sé, aprender una cuestión que tiene un carácter teórico. Yo recuerdo cuando yo estudiaba matemática, por ejemplo, donde había una teoría, y después nosotros, a través de la resolución de un problema, o haciendo un gráfico, o resolviendo una situación, hacíamos una práctica, una praxis del concepto que habíamos aprendido y lo demostrábamos. Supongo que en otras ciencias debe ser lo mismo. Cuando uno, por ejemplo, tiene la teoría de que determinado producto químico, si uno lo toma, va a afectar en determinado
lugar del cuerpo y va a producir, no sé, un alivio, una desinflamación o vaya a saber qué cosa. Eso está en el libro seguramente de medicina. Pero saberlo y leerlo no te sana. Nadie sale del médico con una receta, la mira, la cree y se declara sano. Sino que lo que hace es, va a la farmacia, compra la medicación, el medicamento que ahí está escrito. Maravillosamente el farmacéutico tiene la capacidad de leer lo que dice ahí, que hace la exégesis de la receta. Y después uno, ¿qué hace? Pone en práctica. Te dicen, quédate 2 días en cama, te quedas 2 días en cama. Te dicen, tomate esto cada 6 horas, te lo tomás cada 6 horas. ¿Sí o no? Y si de repente uno no hace eso y va al médico de vuelta a reclamar, y el tipo le va a decir, bueno, pero vos no hiciste lo que yo te receté, no practicaste lo que tenías que hacer. Y la fe es una cuestión de praxis. La fe no es una cuestión teórica. Tampoco la fe es hacer cualquier cosa que te digan, por más que esté bien. La fe habla de una revelación de Dios en tu propia vida que modifica tus planes, cambia tu agenda, tu manera de pensar, desafía tu futuro, para que vos vivas a partir de esa revelación de Dios, practicando lo que Dios te reveló. Y entonces tu vida tenga un testimonio, testifique que Dios es el Señor. Amén. ¿Cuál es el concepto que la gente debe creer para ser salvo según la Biblia? Que Jesucristo es el Señor. Pero usted, por alguna razón, se imaginaría que alguien que confiese que Jesucristo es el Señor, pero no practique la obediencia al señorío de Cristo, podrá alcanzar de alguna manera algún grado de manifestación, de testimonio, de gracia, de que la gloria de Dios se vea en su vida. No se va a ver nunca. ¿Me comprende? Pero en aquellas cosas que a veces son insignificantes, porque la fe empieza siempre de menor a mayor, donde usted va poniendo por obra la revelación que recibe de parte de Dios, es decir, pone en práctica lo que cree, eso empieza a testificar que Jesucristo es el Señor, porque usted empieza a caminar en obediencia. Y entonces ese testimonio de que Jesucristo es el Señor, Dios, que ama su gloria, lo respalda con poder. La manifestación del poder de Dios es simplemente un respaldo que hace Dios a su propia gloria. Es simplemente la firma de Dios detrás de algo que Él dictó. A veces uno dicta algo, una carta, y da la idea. Yo tengo, por ejemplo, sí, es una secretaria, pero es más que una secretaria, coordina un montón de cosas en la cámara donde yo trabajo. Y yo tengo una idea, y le digo, a ver, escribime una nota para pedir tal cosa. Más o menos me dice, Dani, decime qué querés que diga. Y bueno, decile esto más o menos. Se la redacto más o menos. Y ella la empieza a escribir. Y después me la manda. Yo la miro y la corrijo. A ver si interpreta cabalmente la idea que yo le transmití, lo que yo quería que ella escriba. Y si entonces eso es correcto e interpreta cabalmente mi pensamiento, lo que yo le transmití, ¿qué hago? Le pongo la firma abajo. Pero no le pongo la firma a algo que no dice, que no representa en absoluto la idea que yo le transmití. ¿Sabe por qué mucha gente vive una vida sin gloria? ¿Por qué mucha gente vive una vida sin testimonio?
y no tiene nada para contar acerca de la gracia del Señor en su vida. Porque lo que Dios le reveló, Él escribió en su vida otra cosa, otro libro. Y Dios no va a poner su firma sobre algo que Él no inspiró. Por eso existe este capítulo de los héroes de la fe. Para que usted entienda cómo estos hombres fueron haciendo cosas según lo que Dios les reveló, y Dios fue poniendo su firma de gloria sobre cada uno de los hechos, de la praxis de estas personas, las decisiones que tomaron, los movimientos que hicieron. ¿Me comprende? ¿Me estoy explicando bien? Miren, Hebreos capítulo 11. Verso 17. Vamos a hablar un poquito de Abraham. Es imposible resistirse a hablar de Abraham cuando se habla de fe. Lo hace Pablo en Romanos, lo hace en Gálatas, lo hace en Hebreos. Abraham siempre es importante para hablar en cuestiones de fe. Entonces, el apóstol Pablo lo usaba permanentemente como un recurso. Y dice así: por la fe Abraham, cuando fue ¿qué? La fe se manifiesta en la prueba. Nadie necesita fe para irse a dormir la siesta. ¿Me comprende? Necesita una cama tal vez. O una almohada tal vez. Pero ¿cuándo necesita fe? Cuando se levanta la enfermedad, cuando se levanta un antagonismo, una enemistad, cuando se presenta escasez y uno no puede administrarla nada, cuando uno se encuentra frente a la necedad de una persona que no entiende razones, que no quiere cambiar de actitud ni de vida, cuando se presenta un escenario completamente contrario a lo que uno realmente ha recibido de parte de Dios, que esa es la voluntad de Dios, y pareciera que lo que Dios está proponiendo es, no digo del todo una locura, pero a veces parece una cuestión media loca, o una cuestión imposible, o una cuestión que humanamente representa para nosotros un desafío. Eso se llama prueba. Se llama prueba. ¿Me comprende? Y en esa prueba dice que Abraham, cuando fue probado, y no fue probado haciéndole preguntas, ¿me comprende? A ver, Abraham, ¿qué opina usted de Dios? Fue probado cuando Dios le pidió que ofrezca a Isaac. Fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Vamos a tratar de entender esto. Isaac era una palabra revelada de parte de Dios, en el plan de Dios, el hijo en el cual Abraham iba a tener el cumplimiento de las promesas. Abraham era un hombre grande, de más de 70 años, que recibió una promesa de parte de Dios de que él iba a ser padre de una nación. Desde que de su propio cuerpo, es decir, físicamente, no una cuestión teórica ni espiritual, ¿no? O sea, algunos tienen hijos espirituales hoy, un montón. Pero acá está hablando de hijos reales, de un hijo salido de tus lomos. Hace la aclaración la Biblia para que usted entienda que está hablando de eso. Y era un hombre que no había podido tener hijos porque su mujer era estéril.
Sarai era estéril. Y él estaba desposado con esa mujer. Y Dios le había hecho la promesa de que de esa mujer él iba a tener una descendencia. Humanamente, él trató de hacer muchas cosas parecidas a la voluntad de Dios, que es lo que mayormente hace una persona humana débil. Antes de entrar en el centro de la voluntad de Dios, antes de meterse en el río de Dios y comprobar la gloria de Dios, el ser humano tiene la tendencia a tratar de negociar cuestiones de mucho menor grado de imposibilidad, ¿me entiende? Trata de darle una manito a Dios. Trata de ver cómo puede, a ver si, bueno, si Dios le dijo que agarre por acá, pero hay un camino más corto, por ahí Dios no vio que podía agarrar por otro lado. Y de alguna manera vive tratando de negociar que Dios bendiga esa acción independiente, como si fuera que en esa acción independiente está el cumplimiento de la voluntad de Dios. Tenemos infinidad de casos acerca de esto, pero vamos a analizar el caso de Abraham. Dios lo llama a Abraham y le dice: vete de tu casa y de tu parentela a la tierra. Mire, vamos a leer un poquito antes en Hebreo. Ahí mismo en Hebreo, en el capítulo 11. Verso 8. Por la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Lo primero que Dios le pidió a Abraham fue dejar el ambiente en el cual Abraham se movía. El ambiente en el cual Abraham se movía era un lugar de idolatría, era la ciudad de Ur de los Caldeos, una ciudad idólatra. Pero también le dijo que dejara atrás a sus parientes. Más adelante en la historia de Abraham uno lee que los parientes a Abraham le generaron bastante problema. El padre de Abraham, por ejemplo, al cual Abraham no dejó en Ur de los Caldeos, sino que se lo llevó, lo tuvo entretenido en Harán un montón de años. Y hasta que murió su padre, no fue Abraham a cumplir en obediencia a Dios de ir a la tierra prometida. Es decir, el padre de Abraham fue un impedimento para Abraham. No porque él se lo propuso, sino porque Abraham desobedeció en parte. Obedeció en parte, desobedeció en parte. Lot era su sobrino. Abraham salió con su sobrino. Su sobrino fue un problema en un determinado momento. Para que Abraham llegara a tomar la determinación de pedirle a su sobrino que se vaya, era porque evidentemente tenía problemas, dificultades y cuestiones en las cuales él se hubiera evitado si hubiera dejado a su sobrino Lot en Ur de los Caldeos. Si su sobrino Lot hubiera quedado en Ur de los Caldeos, nunca hubiera ido a vivir a Sodoma. Ni nunca Abraham hubiera tenido que convertirse en un militar y armar un ejército para ir a luchar por un pariente desobediente que se fue a vivir a Sodoma. Más allá de que Lot era un buen hombre, no era una mala persona, era un hombre justo, la Biblia lo dice. Pero fue un problema para Abraham. Las circunstancias condicionan de alguna manera tu obediencia. No se distraiga, ¿qué se trata? Las circunstancias condicionan tu obediencia. Pero las circunstancias, y esto por favor, téngalo como un principio, no atenúan la obediencia, porque el creyente
negocia en función de las circunstancias la obediencia parcial o total a lo que Dios le dice. ¿Me comprende? Las circunstancias no hacen que vos puedas disminuir la obediencia de lo que Dios te dijo. Lo que hace la diferencia en esa circunstancia es la fe. Amén. Dios toleró a Abraham porque las promesas de Dios son fieles. Lo esperó. Uno dice, Abraham tuvo que esperar hasta los 100 años para tener un hijo. ¿Tuvo que esperar? ¿O él pisó la pelota durante 25 años y no pateó? No sabemos, no estamos acá para juzgarlo, sino para aprender de él. Él dio un paso de fe y evidentemente la fe fue creciendo en él, de menor a mayor, de gloria en gloria, al punto tal de que llegó un momento en el cual Dios lo creyó que ya estaba en condiciones de concederle la promesa. Y dice en el verso 11, por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios es fiel. Por lo cual, también de uno, y muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Ahora, cuando Dios avanza en la vida de un hombre de fe, Dios no va a pedirle a una persona que recién está empezando a conocerlo, que recién está empezando a tener una revelación acerca del poder de Dios, una prueba. Nunca Dios va a dar una prueba más grande que la que podamos sobrellevar. Pero sí Dios, en algún momento de nuestra vida, nos pedirá la imitación de Cristo. Hay un momento en nuestra vida que es el momento crucial. Le llamamos crucial porque es el que nos refiere a la cruz. El momento crucial en la vida de Abraham fue cuando Dios le pidió que ofrezca a Isaac en sacrificio. ¿Por qué Dios necesitó hacer esto? La promesa de Dios era, en primer lugar, que de la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, ¿sí o no? Y nosotros sabemos que cuando se hace referencia a esa promesa, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. La simiente de Abraham, que bendijo a todas las naciones de la tierra, es Jesús. Y Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí o no? Pero también es el Hijo de Abraham. ¿Alguno tiene Mateo ahí, capítulo 1, verso 1? ¿Cómo dice? Libro de la genealogía de Jesucristo. Ah, el Evangelio es un libro de genealogía. Eso es interesante. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, ¿hijo de quién? De Abraham. Dios sabía que el plan era la cruz. ¿Me comprende? Y Dios estaba dispuesto a que su Hijo pasara por la cruz. Pero Jesucristo es Dios, pero es hombre. Entonces Dios no podía hacer pasar a Cristo por la cruz, a menos que Abraham tuviera la misma voluntad que Dios tenía. Por lo tanto, Dios le pide a Abraham, a su hijo Isaac, le pide un hijo cercano, no un hijo teórico. No le pide un hijo lejano.
No le dice, bueno, mira, Abraham, mi plan es dentro de 14 generaciones hacer venir un hijo tuyo que será ese la simiente que bendiga a todas las naciones de la tierra. Y por ahí Abraham podría haber dicho, bueno, total, yo ni lo voy a ver, ni cuadrado lo voy a ver. Va a ser el nieto de mi nieto, de mi nieto, de mi nieto, de mi nieto. Pero Dios lo que necesitaba era saber si Abraham estaba dispuesto a que su hijo muriera en la cruz por el pecado de la humanidad, como Dios estaba dispuesto a que su hijo muriera en la cruz por el pecado de la humanidad. Y para que Abraham tuviera la misma convicción, le dio una prueba que manifestaba claramente la fe de Abraham. Le pidió a Isaac. Usted sabe que Dios no quería que Isaac muera. Usted sabe que el plan de Dios era que Cristo muriera en la cruz. Pero le pidió a Isaac. Usted no puede tener a Cristo. Usted no puede obtener a Jesús si primero no ofrece a Isaac. Es un concepto sencillo de la fe. ¿Cómo Dios puede creer en que usted tiene fe en el Salvador del universo? ¿Cómo Dios puede hacerle a usted mismo saber que usted está creyendo bien en la resurrección de los muertos, en el reino eterno, en el poder ilimitado de Dios, en la gracia ilimitada de Dios, en el amor incondicional de Dios, si usted es incapaz de creer que si da algo a Dios, Dios se lo devuelve en el poder de la resurrección? Mire, este es un concepto tan importante que yo, aunque me tome tiempo, quiero que usted lo entienda. No hay fe real hasta que usted no tenga algo que poner en el altar de Dios. La única fe válida es la fe que permite que usted haga ese sacrificio. A las personas le cuesta, pero le voy a dar un ejemplo importante. En una oportunidad, yo estaba sirviendo al Señor en la iglesia, llevaba de pastor ya unos cuantos años. Y después de haber fundado la primera iglesia que nosotros fundamos con Walter Berlo, con el pastor Walter Berlo en San Luis, 4 años, me vine aquí a Buenos Aires a servir al lado de un primo mío. Un primo mío, pastor, un siervo que yo amaba mucho, pero que realmente me hizo la vida casi imposible. Nada era suficiente para él. Yo trabajaba, estudiaba y servía en la obra. Servía en la obra, iba los martes, iba los viernes, iba los miércoles, iba los sábados, iba los domingos, ministraba en una iglesia en Crovara, ministraba en Ramos Mejía, ministraba a los jóvenes. Salía de mi trabajo, me sacaba el saco, barría la iglesia, acomodaba las sillas, repartía tratado en la calle, tocaba la guitarra, cantaba, predicaba, oraba por la gente, la atajaba del otro lado, levantaba la ofrenda, la contaba. Salía de mi casa temprano a la mañana, volvía a la noche. Llegaba a mi casa y Marga me decía, ¿dónde estuviste? Estuve en la iglesia sirviendo. Pero si el culto termina a las 10, ¿por qué llegaste a la 1 de la mañana? Porque había una fila de endemoniados para liberar. Era una cosa impresionante el mover que había en ese lugar. Y yo realmente sufría, no era vida para mí. Y de repente mi papá me dice, me vio que yo estaba mal, y me dice, Jesucristo es para disfrutarlo.
No podés estar bajo ese peso de esa carga de opresión. Jesucristo es para disfrutar. Yo dije, tiene razón. Y me puse en ayuno y oración. Y empecé a orar. Y por la noche yo me pasaba la noche prácticamente despierto orando, porque quería cumplir mi llamado con el Señor. Tenía mucho temor de Dios de abandonar la obra. Y si no había salida. No había salida, yo tenía que renunciar al ministerio. No podía seguir así. Dios me usaba. Oraba por los enfermos, se sanaban, se libertaban los endemoniados, predicaba la palabra. Dios me usaba más que nunca. Tal vez ese fue el periodo de tiempo que Dios más me usó. Porque ayunaba más que comía, oraba más que dormía. Y orando al Señor en una noche en casa, Dios me habla. Y me muestra un pasaje en el libro de los Hechos, donde el apóstol Pablo estaba pasando por una circunstancia muy parecida. Y donde Dios le habla a la noche y le dice que se quede en ese lugar, aunque él estaba sufriendo una fuerte oposición. Era un lugar donde había mucha envidia, mucho celo, mucha chisme, mucha murmuración. Yo quedaba a cargo de la obra durante semanas enteras y cuando volvía el pastor, en vez de hablar conmigo, hablaba con los hermanos de cómo me había portado yo. Parecía que los hermanos me controlaban a mí, en vez de yo, digamos, estar al cuidado de la obra. Y le estoy hablando de cuando yo tenía 30 años, 31, 32 años, así que tenía fuerza para pegar un portazo e irme. Pero tenía que cumplir mi llamado con el Señor. Y el Señor me habla esa noche y me pide que me quede 18 meses en ese lugar. 1 año y medio más. Pero me sentí libre, dije, hay una fecha. ¿Podré aguantar yo 18 meses esa lucha, esa carga, esa prueba? Yo era gerente en una compañía, tenía muy buen trabajo, no necesitaba para nada hacer, no era una cuestión mía personal. Y durante 18 meses fui fiel a lo que yo entendí de parte de Dios. Cuando se cumplieron esos 18 meses, yo fui a hablar con mi primo. Mi primo me estaba esperando. Digo, vengo a hablar con vos. Me decís, Dios ya me mostró. Digo, ¿qué te mostró? Que me venís a decir que vas a dejar el ministerio. ¿Cómo sabes? Dios me lo dijo. Tenés mi apoyo, me dice. Tenés mi apoyo. Yo no te voy a poner porque si Dios no me habló, no estaríamos discutiendo. Me dice. Estaríamos a los gritos, dice, si Dios no me habló. Pero Dios me habló. Me dijo que te vas. Y yo no puedo hacer nada. Entonces, fuimos a una reunión con el pastor principal de la asamblea, porque yo renunciar al ministerio no es una cosa sencilla. No es algo que uno dice, no vengo más. Es una responsabilidad importante. Entonces, sentado en una mesa de la iglesia de Devoto, ahí en Salvador María del Carril, yo le explicaba al pastor, que estuvo aquí predicando hace 15 días atrás, mi deseo de dejar el ministerio. Y yo hablaba con él y él parecía que estaba escuchando otra cosa. Yo le estaba diciendo que renunciaba al ministerio y él me estaba dando la bienvenida a la iglesia central. Y mientras yo le decía cómo estaba y lo mal que me sentía y todo lo que me había pasado, él me miraba y decía, acá yo te necesito para que vayas a supervisar los anexos y para que... Yo digo, estoy renunciando al ministerio y este hombre no me está escuchando. Me empecé a desesperar. Y mi primo hacía así con la cabeza. Y no decía nada. Y mientras yo renunciaba, Ciro me abrazaba y me decía, acá, ¿sabes cómo te necesito, Daniel? Acá me vas a hacer útil. Y yo estaba renunciando al ministerio. Me volví a mi casa. Le digo, Marco, no entiendo nada de lo que pasó. No entiendo nada de lo que pasó. Y ahí el Señor me mostró que yo lo que estaba ofreciendo era mi Isaac. Porque si había algo que yo en el mundo amaba era mi ministerio.
lo que yo había logrado, hermano, en poquito tiempo. Ser pastor menos de 30 en la asamblea no era fácil. Creo que fui el primero. Pero hasta que no lo ofrecí, no lo recibí con el poder de Dios, con la gracia de Dios, con la virtud de Dios. Y tal vez algunos de nosotros estamos tan agarrados de alguna cosa. Yo veo hermanos, por ejemplo, que están orando por un familiar inconverso, que están luchando, lloran, oran, no sé, no saben más qué hacer. Le hablan, que te hablan, tratan de traerlo a la iglesia, aunque sea encapuchado, para que venga, engañado. Lo vendan y lo traen, lo hacen entrar acá y le sacan la capucha. Ah, estoy en la iglesia. Y no consiguen que la persona tenga ese toque de Dios. Se luchan y tienen como una parte de su vida anclada. Una parte de su vida como que siguen en Harán, siguen ¿me comprende? No pueden entrar en la tierra prometida, están todavía negociando. ¿De qué manera? A ver, ¿de qué manera más piola? ¿Qué va a pasar? Tal vez en un asado, tal vez, qué sé yo, no sé, hagamos algo. Pero siempre con una mentalidad de manejo, de manipulación, no mala, no estoy hablando de algo malo, estoy hablando de algo que es un amor, pero que es un amor de la carne. Es un amor visceral. Es un amor natural. El apóstol Pablo tenía un amor natural por el pueblo de Israel. Lean en el capítulo 9 de Romanos lo que dice. A ver, ponelo ahí, el capítulo 9 de Romanos, para que alguno entienda lo que le pasaba al apóstol Pablo. Verdad digo en Cristo. No miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, dice Pablo. Gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. No parece una confesión muy positiva por parte de un apóstol, ¿no? Ah, no, hermano, no diga eso, hermano. No lo confiese, hable positivo, no diga estas cosas, hermano. Hermano, tengo tristeza, lo pongo por escrito aparte, y continuo dolor en mi corazón. Porque yo mismo ser maldición. Separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes, ¿según qué? La carne. Que son israelitas de la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Mire, pídele a Pablo que hable bien de los judíos, le escribe 10 libros. Los patriarcas, de los cuales según Cristo. Pero ¿me comprende? Para él eran solamente un dolor en su corazón. Yo entendí hace 14 años atrás, orando acerca de esta palabra, que este era el aguijón que Pablo tenía en su carne. Que no era una enfermedad, que no era un pecado recurrente, que no era una debilidad de carácter. Era este continuo dolor por aquellos que era su familia en la carne, que no venían a los pies del Señor. Y 3 veces le pidió al Señor que por lo menos, si no era posible que ellos se convirtieran, que Dios le quitara ese dolor. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es necesario poner en el altar de Dios las cosas que nos detienen.
no hay forma de resolver en lo humano. No hay forma que con nuestra inteligencia, hay personas que están estancadas. No consiguen el propósito de Dios, no pueden avanzar. Hermano, si Abraham no hubiera ofrecido a Isaac, Dios se hubiera tenido que elegir otro para traer de su linaje al Salvador. Pero Dios, que hace todo bien, todo legal, consiguió la aprobación de parte de Abraham para cumplir su plan. ¿Sabes lo que te dice Dios? ¿Sabes por qué yo no puedo obrar en tu vida? Porque no consigo tu aprobación para completar mi plan. Estoy luchando contra vos para que vos puedas ver mi gloria. Porque todo lo que retengas en la carne, todo lo que siembres para la carne, de la carne cosecharás corrupción, más dolor, más tristeza. Pero todo lo que lo siembres en fe, lo que siembres para el Espíritu, lo que sueltes en la mano de Dios, soltalo en la mano de Dios, ponelo en el altar de una vez, dejá de manejarlo vos, no es tuyo, nunca fue tuyo, si ni siquiera nosotros somos nuestros. Tu vida no es tuya. Fuiste comprado a precio de sangre y somos pertenencia de Dios. Y Él es tu Señor y mi Señor, y Él te dice, déjalo en mis manos, pero no lo querés dejar. Lo querés seguir manejando vos. Vos querés seguir arreglándotela y le pones pila y le pones esfuerzo. Eso te priva de venir a la casa del Señor a adorarlo, de tener tiempo de comunión, de tener tiempo de adoración, de poder dar un testimonio de haber tenido la victoria en Cristo, que es donde el diablo te quiere tener. Llorando por la familia que no se convierte, llorando por un trabajo que no avanza, por una profesión que no avanza, por un plan que no... Pero no es que Dios va a decir, no, es malo lo que vos haces. No, Isaac no era malo. Isaac era realmente la promesa de Dios. Isaac era algo que estaba en el plan de Dios. Isaac fue bendecido y Isaac fue padre de Jacob y Jacob de las 12 tribus de Israel. No, hermano, no. En Dios no hay pérdida. En Dios no hay pérdida. Todo lo que vos pongas en la mano del Señor, Él te lo devuelve en el poder de la resurrección. Tenés que confiar, por favor. La fe se trata de eso. Lo otro es mala praxis. La verdadera praxis de la fe es presentarse delante de Dios y confesar la impotencia. Confesarla con humildad. No sé cómo hacer esto. Abraham salió, no sabía ni a dónde iba, hermano. No tenía Filcar, ni GPS, salió en obediencia. Dios lo llama y le dice, ve a la tierra de Moria, a un monte que yo te mostraré. Ni le dijo el monte que era. Y ofréceme a Isaac, tu primogénito. ¿Discutió? No discutió. Abraham era un hombre de adoración. Tenía a su familia acostumbrada a la adoración, al punto tal que Isaac se dio cuenta que para adorar a Dios faltaba algo. Dijo, está la leña, está el cuchillo, está el fuego. ¿Y el cordero dónde está? ¿Cómo? Claro, en un monte. En un monte. La mezquita de la roca, claro. Eso geográficamente es correcto, donde está la mezquita de la roca. Ahí todavía en el monte de Sión, en Jerusalén, está esa roca. Ahí es donde se construyó el primer templo de Salomón. Amén. Bien, gracias. Ahora, vamos a lo central de lo que yo te quiero transmitir hoy.
Sinceramente yo no sé 100% con qué estás luchando. Yo conozco alguna cosa, porque soy el pastor acá y conozco más o menos la vida de algunos. Pero 100%, no sé por qué. Pasan los años y no ves la gloria de Dios en tu vida. No sé por qué. Ni mi trabajo es juzgarte. Pero acá hay cosas que son claras en la palabra de Dios. Abraham fue fiel. La palabra fiel y la palabra fe tienen una misma raíz. El origen es la misma palabra. La fe no es simplemente creer, tal vez eso es un primer paso. Pero la verdadera fe se manifiesta a través de una trayectoria de fe, es decir, una fidelidad a lo que creíste. Tal vez nosotros hemos conocido muchos casos de matrimonios que hicieron una promesa delante de Dios y de testigos y después no han sido fieles a la promesa, por lo menos a la promesa no han sido fieles, ¿sí o no? Y realmente esa relación, uno dice, bueno, no cumplieron su palabra. Y un hombre o una mujer valen lo que vale tu palabra. La persona que no tiene palabra no vale mucho. Y Dios vale por su palabra. Su palabra es fiel y se cumple. Pero nosotros hemos hecho una promesa del Señor de haber sido incrustados, injertados en la vid verdadera, ¿me comprende? En Cristo Jesús. Y la Biblia dice, separado de mí, nada podéis hacer. Y yo creo, sinceramente, que esas cosas que nos separan no son una cuestión física. Mire, hermano, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Yo miro la iglesia, ¿sí? Y digo, hoy hay X cantidad de hermanos, ¿no es cierto? No vino tal, no vino tal, no vino tal. Pero ¿sabe cuál es mi preocupación? Mi preocupación no es el que no vino físicamente. Mi preocupación es el que no está con nosotros. El que tiene su corazón lejos de nosotros. Porque físicamente tal vez venga, pero cuando una persona de repente un día desaparece, su corazón se le fue primero. Y donde está su tesoro, ahí está su corazón. Y algún día el cuerpo acompaña a ese corazón. ¿Me comprende? Así tal vez le pasa al hombre infiel. Un día mira a una mujer que no es la suya. Y al principio tal vez vive en su casa, sigue con su mujer. Si la mujer le hace bien los fideos, le dice, qué bien que cocinás. Pero su corazón se empieza a ir. Su corazón se empieza a escapar. A seguir a otra mujer. Y algún día, donde su corazón está, también estará su cuerpo, ¿me comprende? Pero él especuló con la posibilidad de no ser fiel. Lo vio como una cuestión posible. Eso para nosotros es reprobable, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Qué mal que está. ¿Sabe cuántas veces hace eso el creyente con Jesús? Jesús te dice, yo te quiero en espíritu, alma y cuerpo. Pero tu corazón está atado a un familiar. Está atado a algo. No sé exactamente a qué. Y tu corazón empieza a especular con la posibilidad de tener una fidelidad parcial. Y cuando eso ocurre, entonces, déjamelo decírtelo, por favor, sin que no te duela, no estás siendo fiel. Porque cualquier cosa que vos pongas
entre vos y Dios te separó. Y separado de Dios, nada. Nada. Nada podés hacer. Todo lo que no es útil para cumplir el propósito de Dios. No estoy hablando de pecado, porque por ahí alguno piensa, hoy no estoy hablando de pecado. Hoy estoy hablando de, como dice en Hebreos capítulo 12, despojados del peso, de la carga, de la mochila, de esas cosas que te tiene aplastado. Hay hermanos que realmente para poder verlo hay que sacarle la mochila. Ahí vino el hermano abajo de la mochila. Ahí está abajo, aplastado por preocupación, preocupaciones económicas, preocupaciones familiares, preocupaciones de salud, preocupaciones de la política, preocupaciones. Está preocupado por todo. Y eso los separa de Dios. Pero cuando vos venís realmente al altar, y vos sabés que Dios te lo está pidiendo, vos no podés decir que Dios no te lo está pidiendo. Te lo está pidiendo desde el primer día. Desde el momento cero, Dios te dice, dame tu corazón, dámelo completo. No me lo des en episodio, en capítulos, fascículos coleccionables, dame tu corazón. Dámelo todo. Dame tus planes, tus sueños. Nadie va a amar a tu familia más de lo que la ama Dios. Nadie tiene mejores deseos. Somos más buenos que Dios. Y eso retiene la gloria. Termino con este pensamiento. ¿Sabe cuál es el problema por el cual muchas veces nos cuesta ir al altar? Porque creemos que cuando ponemos nuestro Isaac en el altar, estamos perdiendo nuestra dignidad. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Si yo como hijo de Dios o como hija de Dios, no estoy ocupado en esto o no estoy ocupado en lo otro. Estás poniendo tu dignidad por encima de la gloria de Dios y eso a Dios no le funciona. No. Si no estás dispuesto a sacrificar tu dignidad en el altar de Dios, imagínense si Abraham hubiera dicho, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué clase de padre sería yo? ¿Qué clase de padre pone a un hijo en el altar? Dios. ¿Sabe quién? Dios. ¿Qué clase de hija sería yo? ¿Qué clase de hermano sería yo? Olvídese de eso. Porque el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. A eso se refiere Jesús. A negarse. A usar el altar de Dios. Es el lugar donde entonces Dios se hace digno. ¿Quién sale victorioso? El que hace la ofrenda. ¿Me comprende? Pero ¿quién hace la obra? Dios. ¿A quién darle la gloria? A Dios. Dios es celoso de su gloria. Yo quiero que usted hoy, póngase de pie, haga un ejercicio de fe.